Central avaló tasas del 47%. Nada es espontáneo en la vida. Guillermo Michel es director general de aduana. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Fabián? Buen día para vos Sa- y la mesa. Porque no hemos hablado de economía hasta en el programa, mucho de política. Digo, no es casual, pagás una tasa del 47 y agarrate. Bueno, el gobierno para seguir o privilegiando la cuestión electoral, la cuestión política, no es una crítica que hago, es una descripción Una objetiva de la descripción, realidad, sí, sí, sí. decidió congelar la economía y resignar actividad y un poco que fluya la economía para que no se dispare el dólar. Y por eso intervino no solo la tasa que vos decís, sino también absorbiendo vía pases, que es una cuestión de la tasa, y en el dólar futuro. En el dólar futuro intervino muy fuerte, no solo en el mes pasado, sino en estos meses está interviniendo promedio 200 millones de dólares por día, con lo cual claramente lo que hay es un objetivo político de privilegiar la baja de la inflación a costa de resignar actividad económica y como vos decías, subiendo la tasa, ¿no? Entonces la tasa de la que yo pago en mi tarjeta y poner no llego a pagar a fin de mes me va a subir. Por supuesto, sí, la de todos los créditos. Eh, pero de nuevo, a ver, yo entiendo lo que vos decís de hablar de economía, pero no, es difícil abstraerse porque uno puede hablarle a la gente de las LEFI, de los pases pasivos. Es muy difícil de entender. Acá hay un objetivo Mira, político. con Laura Ojeda estamos acá. Ella hace 3 días que está hablando del tema. Un poco Por eso, fue la primera que levantó la banderita. claro. Pero animate, dale, porque nos hemos animado nosotros. Es muy Sí, técnico, pero sí, nos pero animamos, dale. hay que hacerlo, Dale, porque Guilla, explica animate, todo. dale. Dale, porque explica Está todo. muy La bien, gente pero bueno, también tiene que. Tenemos la la obligación de gente, contarle a la gente la Eso. verdad. claro, la gente, a ver, el gobierno, y esto lo charlamos en tu programa cuando me invitaste, el gobierno decidió privilegiar la baja de la inflación. Para eso avanzó. El año pasado logró los 20 mil millones de dólares, porque este programa económico cierra con 20 mil millones de dólares todos los años, con los 20 mil millones de dólares del blanqueo. Este año, para que cierre la ecuación, avanzó con el préstamo político con el Fondo Monetario. Vuelvo a decir, un préstamo político del Fondo Monetario que fue al gobierno, porque esto no fue a rutas, escuelas, hospitales, sino que fue para contener la divisa y acumular reservas. Y ahora tiene que, como esos dólares se están acabando, la única que le queda es seguir endeudando, tiene que recurrir a estas herramientas para enfriar la economía, para que el dólar no se dispare. De nuevo, con el objetivo que tiene, que es que la inflación siga en torno entre el 1 y el 2 y llegar de la mejor forma a las elecciones. Te vuelvo a decir, ni siquiera estoy entrando en una crítica, sino que estoy haciendo una descripción de la Ahora, realidad, ¿no? El Guille, mismo gobierno lo reconoce. ¿y el nivel de actividad? Y el nivel de actividad es muy desparejo, vos ves sectores que de alguna forma están traccionando, sobre todo si lo comparás con el año pasado. El agro, este año tuviste una cosecha récord de soja de 50 millones de toneladas. La minería, el petróleo, ya con una estabilidad más pronunciada por los conflictos bélicos o la dispersión o volatilidad en el precio del barril de petróleo. Pero el resto de las actividades están paralizadas. A ver, yo te puedo hablar de mi provincia, Entre Ríos. El turismo, ahora estamos en vacaciones de invierno acá. El turismo está planchado. O sea, vos vas a cualquier lugar a la noche, a cualquier pizzería en la costanera de Gualeguaychú y ves dos mesas. Cuando el año, no sé, en el 2022, 2023 veías los lugares llenos. Tenés inundación de productos del exterior, que no solo afecta a la industria, sino también a economías regionales. A ver, yo te puedo hablar de la importación de naranjas de Egipto, pero te puedo hablar de la importación de fideos de Albania. O sea, hay una avanzada o una decisión de adoctrinar el tema de los precios, abriendo el mercado para que inunden las importaciones, que tiene un efecto complicado que lo estamos viendo en el empleo. Ya el empleo lo tenés en índices de 7,9% de desempleo, pero si vos mirás el total de la población ocupada, que es de 21 millones, tenés 9 millones que están en condiciones de precariedad laboral. Esto es, no tienen obra social, no tienen cobertura, no tienen seguro, no tienen la posibilidad de acceder a una jubilación futura. Entonces, esos son los efectos que se ven en la economía real, en la economía del día a día. Por eso yo te digo, es lindo hablar a nivel técnico de las LEFI, los pases. Ahora, al final del día, los gráficos, todas las evoluciones macroeconómicas impactan en la gente a pie, impactan en el trabajador, en su familia, en sus hijos. Eso es lo complicado de este programa Hay una económico. Está nota pensado que, para llegar a las elecciones, nada más. o sea, es un plan económico electoral. Es un plan económico electoral, que de nuevo va a ser, no es que lo estoy, ni siquiera entro en el nivel, en el nivel de crítica a la decisión, entro en una descripción objetiva de lo que está ocurriendo. Vos ves que el gobierno dice, bueno, yo voy a anclar este programa económico en el superávit. Perfecto, perfecto. Y después ves que los gobernadores plantean de que
no le están distribuyendo los fondos que les corresponden. Por ejemplo, la porción que es el 28% del impuesto a los combustibles que va para todo lo que tiene que ver con la seguridad vial, para todo lo que es el trazado de la red vial. A ver, llevémoslos a números. Vos recaudaste en los primeros 6 meses del año 2 billones de pesos de impuesto a los combustibles. Sí. El 28-30% de eso son 600.000 millones de pesos, 600 millones de dólares. Por esos 600 millones de dólares no deberían formar parte del superávit fiscal, simplemente deberían también formar parte de todo lo que es la reparación de las rutas, de los caminos, porque no es solo una cuestión ni siquiera de seguridad, también de logística, que tiene que ver con mejorar la competitividad de los sectores productivos. Bueno, no hace falta yo que diga cómo está el estado de las rutas Te hago en una todo el pregunta país. técnica, Guille, que te meto en esta pregunta. Digo, valgo la palabra, tal vez pregunta, pues se le ha hecho a varios economistas, no te la hice a vos. El gobierno ayer declara oficialmente, o sea, ya estás en zona amarilla. 560.000 millones de pesos. Sí. Que si le restás deuda, si le restás intereses, baja a, creo que el 0,3 del PBI o 0,4. Exacto. ¿Eso es superávit fiscal? Técnicamente sí, realmente lo es, porque tengo entendido que si aplicás el 7,2% de los jubilados y el bono, desaparece el superávit fiscal. No hay. Sí, no solo eso, si todos esos fondos que son de las provincias se estarían distribuyendo, tampoco tendría superávit fiscal. Por eso cuando los gobernadores presentan el proyecto de ley y dicen el superávit fiscal es a costa de la plata de las provincias, por eso se planteó, a ver, eh, resultó bastante llamativo que gobernadores que son a nivel electoral aliados del gobierno avalen el proyecto este y lo presenten, justamente porque ya están entrando en una situación de O sea, rojo las que si, provincias. se convirtiesen en ley o no fuesen vetados, todo lo que aprobó el Senado, saca moratoria, que es un otro tema, corramos moratoria de esta novela. Dejarías de tener superávit. Listo. No más preguntas al respecto, quedó clarísimo. Hay una nota en el Financial Times el día de ayer, pero que repercutió mucho hoy, a veces las cosas pasan así, cuyo título voy traduciendo directamente, el riesgo de Milei de apostar a un peso potente. Y dice que el presidente argentino apostó a una fuerte, a una strong currency, a un duro, a un fuerte peso local, lo voy traduciendo. A que se sobrevalúe la moneda. Que sobrevalúe la moneda, sí, subcurrency, para que lo ayude en su objetivo que sostiene su reputación política, que es killing off the inflation, matar la inflación. La nota es muy crítica y cuenta, por ejemplo, que 8 millones, yo no sabía este dato, a veces tenés que contártelo en el Financial Times, 8.4 millones de argentinos viajaron en los 4 primeros meses del año fuera del país. 68% más que el mismo periodo del año previo, para poner un ejemplo, ¿no? El tema del déficit de cuenta corriente. No te voy a hacer la pregunta, a ver, esto no puede ser eterno, porque esto está sostenido en algunas, como dijiste vos, estamos vendiendo 200 millones de pesos, de dólares en equivalente en pesos en el mercado de futuros, metimos una tasa al 47, estamos Mira, Fabián, gastándonos la guita del fondo, ni digo. siquiera entremos en lo que opinan los economistas, todo. Vayamos a lo que dice el staff report del fondo. El staff report tenía previsto de déficit de la balanza para todo el año cerca de 2.000 millones de dólares. Voy a redondear la cifra para que sea más ameno para la gente. Bueno, ya en los primeros 6 meses llevas casi 5.000 millones de dólares de déficit de la balanza. Con lo cual, claramente tenés un problema del tipo de cambio. Y vos decís, che, ¿la única salida es devaluar? No es la única salida. Podés generar competitividad para acumular dólares, como hizo en el primer semestre en el gobierno, bajando retenciones. Ahora, tenés la contracara del déficit fiscal. Podés hacerlo mejorando la infraestructura para que sea más competitiva todo el sector exportador. De nuevo tenés déficit fiscal. Entonces, acá el problema que tenés es que tenés que privilegiar qué haces para generar competitividad a la economía. Bueno, el gobierno le dio preponderancia a llegar con el tipo de cambio planchado para ir con la inflación a la baja por una cuestión electoral. No es, te vuelvo a decir, ni siquiera entró la crítica, te hago una descripción de lo que dice el mismo gobierno. Bueno, las consecuencias son estas. Guillermo, buen día. Detonadas. Buen día. Buen día, te interrumpo, perdóname. Quiero preguntarte, entonces, ¿qué nos pasa a los argentinos? Porque vos decís, bueno, esta es una política que privilegió la baja de la inflación y hace todo para eso. Y muchos argentinos están contentos porque no hay inflación, por lo menos tan marcada como antes. Pero esto destruye empresas, destruye empleo. Ahora, en el programa anterior, del cual vos fuiste parte,
se privilegiaba tal vez, había crédito para empresas, fomento para el empleo, pero vivimos con una inflación que nos asustaba a todos. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Bueno, está bien lo que planteás. Lo primero que te quiero decir es que claramente, si nosotros hubiésemos hecho todas las cosas bien, hubiésemos ganado las elecciones. O sea, no hace falta que te lo diga esa y la gente cuando vota no se equivoca. Claramente, en el programa económico anterior, esa fue una de las principales falencias, empujado no solo, no voy a entrar a las cuestiones anteriores, porque acá, viste, a llorar el campito, echarle la culpa a otro no sirve de nada. Claramente sí tuvimos un problema con la sequía, fue la principal sequía de los últimos 100 Cierto. años, que fue un poco el que descalibró todo lo que era la evolución de la macroeconomía. También déjame decirte que, por ejemplo, el gobierno hoy tiene una variable positiva para mostrar que es el superávit de balanza energética que se logra gracias a una obra pública hecha del gobierno anterior, que es el gasoducto. Ujú. ¿Cuál es el equilibrio? Y claramente las cuentas públicas ordenadas y superávit fiscal y superávit comercial, como fue tal vez el gobierno del 2003 al 2007, ¿no? Donde se lograron esos superávit gemelos. Hay que apuntar a ese esquema. Pero lo que sí te vuelvo a decir, este esquema de contener el dólar a costo de alguna forma, no solo enfriar la economía, sino terminar de congelar la microeconomía, te puede servir en tono electoral para estos meses, pero después tenés que empezar a liberar las fuerzas productivas, porque vos no podés seguir con toda la industria del interior paralizada. O Ah, sea, ves que todos los días se cierran líneas de producción en el interior. Bueno, yo no creo que esa sea la salida para la Argentina. O sea, yo creo que la salida para la Argentina es una industria fuerte, porque lo que haces de esta manera, que es únicamente potenciando las producciones primarias, pasa a un esquema de país similar al de Perú o el de Chile, donde tenés una clase media sin poder adquisitivo, sin capacidad de evolucionar, y te vuelvo a decir, olvídate de los números. Anda un chico de clase media en Chile que vaya a la universidad a estudiar. ujú. Te sale $50.000 por Sí, año. claro. Bueno, acá tenés la posibilidad de que vaya a la que yo creo que es la mejor universidad del país, que es la UBA. Guille, Nuestra salud pública tiene un montón de falencias. Si la comparás con el sistema de salud pública de cualquier país de Latinoamérica, es muy superior. Bueno, creo que tenemos que, de alguna forma, ir a ese esquema de modelo económico, ¿no? Guillermo, le pregunté esto ayer a Miguel Pelle, a esta misma hora, y te lo pregunto a vos. En este esquema actual de dólar, que no hay, de todo lo que se está haciendo para que el dólar no suba, ¿se puede levantar el cepo a personas no físicas el 1 de enero? No, no tenés los dólares para contener eso. Y Esto no yo es un creo que el tema gobierno menor, hizo ¿eh? bien en no levantarlo. O sea, vos decís Estoy que de hicieron acuerdo bien con la porque no decisión tenían que los tomó el dólares para gobierno hacerlo. no levantarlo. O sea, la prueba de esta semana, yo sé que esto es muy técnico, pero hay que hablarlo así. La prueba que esta semana voluntaria o involuntariamente hizo el gobierno, que fue terminar con un bono que se llama LEFI, dejar en manos de los bancos 15 puntos, corríjanme, 3, ¿no? Sí, 15 billones de pesos. 15 billones de pesos, que se fueron corriendo como le dieron las piernitas al dólar. Sí. Y el gobierno tuvo que salir con un atraso de 72 horas a meter una tasa del 47% para rescatar esos pesos que no se le vayan al dólar. Es una prueba voluntaria o involuntaria de que la matriz no cambió en Argentina. Por supuesto, por eso hizo bien el gobierno no levantar el cepo para las personas jurídicas. Y si no, fíjate otro indicador. Estas últimas licitaciones de Bopreal no llegó a completar 33 millones de Sí, dólares claro. en la última. Con lo cual, Sí. claramente, tenés un tema con los pesos que todavía no te permiten salir del cepo para Claro, personas ayer la jurídicas. Bopreal fueron 9 millones, Sí, no, no, Ayer no. 9, la pero el nada, anterior No sirve la esa nada cosa, misma. exacto, no sirve. Una pregunta personal, Guille. Si querés Sí. contás, si querés no la contás, si querés me decís no contesto eso en público. ¿Es verdad que Milei te ofreció quedarte? No, yo las cosas de Fabián que hablo de la política, lo dejo la política, no. ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Para que ningún bobo Sí. diga, Guillermo Michel habla, pues no. Guillermo Michel pudo haber sido paso en este Yo, momento. claro, yo te Y digo él la no verdad, quiso. Fabián. Yo quiero que No, le pero lo vaya bien aclaro al para que no gobierno. digan Michel habla porque No. tiene resenida. No. Michel pudo haber sido y él no aceptó el cargo. Bueno, mira, te agradezco la pregunta. Yo, en primer lugar, quiero que le vaya bien al gobierno porque quiero que le vaya bien al país. Yo en la etapa de transición, el 5 de diciembre aproximadamente, Carlos Castañeto, que estaba al frente de la FIP, se fue porque asumió como diputado. El resto de los directores de la DGI renunciaron, quedé yo como director de aduana a cargo de AFIP. Y me quedé durante 8 días, 9 días,
¿Por qué? Porque había que implementar un montón de medidas de este gobierno a través de resoluciones generales que alguien las tenía que firmar, yo no iba a dejar que lo firme la línea, para poder implementar el programa económico. Tomó un montón de decisiones el Ministerio de Economía que había que implementarlas en los sistemas del organismo y a nivel operativo. Bueno, yo decidí, y esto lo charlé dentro del peronismo, porque yo no estoy de acuerdo en inmovilizar un gobierno y que hasta que no designen a alguien al frente del cargo no poder ir, de alguna forma generar un palo en la rueda a las decisiones del gobierno. Y lo volvería a hacer, porque yo te vuelvo a decir, yo quiero que le vaya bien al país. Ahora, el resto de la pregunta, viste, lo dejo más para la interna que para hacerlo público. Guillermo, abrazo enorme. Chau, chau. Bueno, muchas gracias. Guillermo Michel, al quien Javier Milei le ofreció a raíz de que Guillermo Michel asumió esto que le acaba de contar, no lo había contado nunca, creo. Se quedó. Dijo, esto no puede pararse. Yo me quedo y les doy una mano a esta gente, aunque no coincido nada con ellos. Eso la verdad que es. Y Milei lo es lo llama que por corresponde. teléfono